Bienvenidos a esta clase de enfermedad de Behçet. Yo soy el doctor Guillén de la asignatura de reumatología. La enfermedad de Behçet es una enfermedad considerada vasculitis de vaso variable, es decir, que puede afectar a vasos de mediano y pequeño calibre. Se denomina enfermedad de Behçet cuando el paciente cumple los criterios diagnósticos y el término síndrome de Behçet se reserva para formas clínicas incompletas. Se trata de un proceso inflamatorio crónico, recurrente, multisistémico y de origen no conocido. Se caracteriza por la presencia de aftas orales, aftas genitales, uveitis, lesiones cutáneas, patergia positiva, trombosis arterial o venosa, artritis, enfermedad inflamatoria intestinal y compromiso del sistema nervioso central. El fenómeno de patergia positiva, que está incluido en las manifestaciones de la enfermedad, consiste en una reacción térmica que realiza o desarrolla el individuo ante una noxa consistente en cualquier agresión a los tegumentos superficiales. Concretamente, aquí tenemos un ejemplo de la prueba de patergia en la que hemos administrado de forma subcutánea una mínima cantidad de suero salino y a las 24 horas se forma una pápula que aumenta y crece hasta las 48 horas. A eso se denomina prueba de patergia. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad es más prevalente en países de Oriente Medio y Lejano Oriente, donde alcanza hasta 421 casos nuevos por cada 100.000 habitantes año. Mientras que en la zona del Mediterráneo occidental, la enfermedad de Behçet tiene una incidencia de menos de 10 casos por 100.000 habitantes año. La distribución entre hombres y mujeres es similar, aunque es más frecuente en varones en países de alta prevalencia. El diagnóstico se suele establecer entre los 20 y 30 años y es muy raro antes de la pubertad y lo mismo después de los 50 años. Las formas juveniles en varones se asocian a mayor gravedad. El Behçet juvenil tiene más influencia genética con mayor agregación familiar, cursa de forma más insidiosa y tiene una menor frecuencia de uveitis. En cuanto a etiopatogenia, se considera una entidad entre autoinmune y autoinflamatoria. Incurren componentes adquiridos, innatos, como el antígeno de histocompatibilidad tipo 1, y por otro lado, componentes autoinflamatorios. Entre estos, destacar la predisposición genética que aporta el HLA-B51 muy por encima del HLA-A26. La exposición a antígenos como estreptocóccicos, Prevotella sp, entre otros. Por otro lado, aspectos relacionados como la inmunidad innata dependiente de neutrófilos. Esta actividad es la responsable del desarrollo de algunas de las manifestaciones más características de la enfermedad de Behçet, como el propio fenómeno de patergia, el hipopión, que se forma en la cámara anterior del ojo, la foliculitis pustular, entre otras. En cuanto a la inmunidad adquirida, se produce un fenómeno de activación de células T hacia la vía Th1 y Th17, muy por encima de la vía Th2. Os recuerdo que la vía Th1 y la vía Th17 son las vías habitualmente reservadas para el control de gérmenes intracelulares y la vía Th2 para bacterias y parásitos. También se puede producir trombofilia por disfunción endotelial que a su vez genera estados de hipercoagulabilidad. Histológicamente, de forma inconstante, se va a encontrar perivasculitis leucocitoclástica necrosante obliterativa. Por otro lado, infiltrados neutrofílicos en capilares, venas y arterias de todo tamaño.
cuanto a las manifestaciones clínicas, la enfermedad de Behçet sigue un curso intermitente, como la mayor parte de enfermedades inmunomediadas en reumatología. La manifestación clínica principal son las aftas mucocutáneas recurrentes y quiero enfatizar que las aftas de la enfermedad de Behçet son muy dolorosas. Las manifestaciones pueden aparecer de forma independiente o agrupada. A esto le denominamos los clústeres de la enfermedad de Behçet y hay tres clústeres bastante reconocidos, tres grupos de manifestaciones bastante reconocidas. Tenemos el clúster de enfermedad venosa, que incluye la trombosis venosa superficial, la trombosis venosa profunda y la trombosis del seno dural. El clúster de enfermedad cutáneo-articular, que incluye artritis, entesitis y acné. Y el clúster mucoso, donde predominan las aftas orales, las úlceras genitales y el eritema nudoso. Ya hemos comentado sobre las aftas orales, que están presentes en la práctica totalidad de los pacientes con la enfermedad de Behçet. Son dolorosas, son mucho más frecuentes que en el lupus eritematoso sistémico. No son aisladas, sino que pueden ser múltiples y confluyentes, y son recurrentes al menos 3 veces en 12 meses. Esto es el mínimo, ¿no? Pero en la enfermedad de Behçet se pueden presentar incluso mensualmente. A diferencia del lupus, las de la enfermedad de Behçet pueden dejar cicatriz. En cuanto a las úlceras genitales, están presentes en el 75%, se localizan a nivel de escroto y vulva, son dolorosas y recurrentes, dejan cicatriz, y la secreción uretral y a nivel de glande son manifestaciones raras. En cuanto a lesiones cutáneas, están presentes también en el 75% de los casos. Tenemos tres lesiones características o más llamativas. La más característica, valga la redundancia, son los nódulos acneiformes, que están presentes en el 85% de los pacientes. Se localizan, sin embargo, en territorios inhabituales para el acné, como las extremidades, y se colonizan por Staphylococcus aureus o Prevotella sp. Por otro lado, también se pueden presentar lesiones pseudoeritema nudoso que dejan pigmentación y se localizan a nivel de las piernas, y fenómenos de tromboflebitis superficial como tercera manifestación cutánea. Ya hemos hablado del fenómeno de patergia, que oscila entre el 50 y el 75% en regiones de alta prevalencia y del 10 al 20% en países de baja prevalencia. Se considera positivo cuando a las 24 o 48 horas aparece una pústula o eritema en el lugar de administración subcutánea de un volumen de 0,1 mililitro de salino. En cuanto a manifestaciones clínicas oculares, están presentes en el 25 al 75% de los pacientes, fundamentalmente la panoveitis de ambas cámaras, en el 70 y 80% de los casos. Se presentan en los 2 primeros años de la enfermedad, son más frecuentes y más graves en pacientes varones y jóvenes y se asocian a la presencia de el HLA-B51. En cuanto a manifestaciones del aparato locomotor, están presentes en la mitad de los pacientes, fundamentalmente caracterizado por monoartritis. La leukoartritis es mucho menos frecuente, afecta articulaciones grandes como las rodillas y es asimétrica. Suele ser intermitente y no perdura más allá de las 2 o 4 semanas. Esto nos referimos a las manifestaciones en general del aparato locomotor, tanto mono como oligoartritis. Se respeta el aparato axial, es decir, la columna vertebral y las sacroiliacas, y puede cursar con entesitis. Quiero destacar que si tenemos un clúster en el que se incluye entesitis, artritis y acné, esto podría llegar a interpretarse positivamente como criterio diagnóstico de
espondiloartritis por los criterios ASAS. Por lo tanto, este clúster, que es el clúster que incluye a las enfermedades del aparato locomotor, pues debe discriminarse de las espondiloartritis. En cuanto a las manifestaciones clínicas vasculares, tenemos la enfermedad aterovenosa periférica y la afectación vascular pulmonar. Esta última es muy rara, aunque sumamente grave, predomina en varones jóvenes y está asociada a la trombosis de venas de extremidades o a la propia cava. Se produce una hemoptisis asociada con aneurismas pulmonares arteriales o también oclusión de la arteria pulmonar. Otras manifestaciones de la enfermedad de Behçet resumidas en esta diapositiva. En cuanto al diagnóstico, los criterios de clasificación de esta enfermedad se esgrimieron en el año 1990 y son los que se utilizan en la actualidad después de su validación en 2008 y publicación de los criterios validados en 2013. Estos son los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet, donde podemos ver que puntúan más la presencia de aftas orales, de aftas genitales y las lesiones oculares que las manifestaciones cutáneas, la del sistema nervioso central, las vasculares o el propio test de Patergia. Aquí tenemos un algoritmo donde se incluyen los criterios diagnósticos y que puede ser de utilidad para el diagnóstico de esta enfermedad. Tener en cuenta que en este algoritmo se empieza o se entra al algoritmo por la presencia de lesiones oculares relevantes, ¿no? Concretamente panoveitis. En cuanto al tratamiento, como no puede ser de otra manera, debe ser individualizado. Más del 60% de los pacientes estarán en remisión tras 20 años de enfermedad. Las mujeres y los pacientes mayores tienen menos morbimortalidad. En cuanto al tratamiento, manejo de lesiones mucocutáneas, se hace con colchicina de 1 a 2 miligramos al día. Se puede utilizar incluso talidomida, dapsona, azatioprina, metotrexato o prednisona a dosis bajas. Sin embargo, uno de los más importantes tratamientos alternativos es la triancinolona tópica y meramente sintomáticos los hialuronatos tópicos. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones oculares en general, azatioprina, corticoides sistémicos y corticoides tópicos. En el caso de uveitis persistente, afectación retiniana o pérdida de la agudeza visual, añadir o cambiar la ciclosporina o anti-TNFs y sustituir por interferón alfa. No conviene combinar interferón alfa con azatioprina por riesgo de mielotoxicidad hematológica. Otras opciones son el nicofenolato de mofetilo, el anakinra y el canakinumab. Estos dos últimos inhibidores IL-1 selectivos. En cuanto a manifestaciones neurológicas, prednisona a dosis altas combinada con metotrexato, azatioprina, clorambucilo, ciclofosfamida. Debe evitarse en las manifestaciones neurológicas el uso de ciclosporina A por riesgo de empeoramiento. En cuanto al tratamiento de las artritis, antiinflamatorios y colchicina como medicamentos de primera línea, azatioprina podría suprimir los brotes durante largo tiempo
y en casos refractarios el tratamiento con inhibidores del TNF o del alfa-interferón podría ser eficaz. Cuanto al manejo de la trombosis venosa profunda, corticoides, azatioprina, ciclofosfamida o ciclosporina A. Ojo, no suelen haber fenómenos embólicos, dado que la manifestación de la trombosis venosa profunda es fundamentalmente inflamatoria. Por esa razón, la anticoagulación es controvertida. En cuanto a la afectación arterial periférica y pulmonar, los aneurismas requieren cirugía correctiva, aunque hay que recordar que aproximadamente un tercio de los pacientes recidivan. El manejo conservador es con ciclofosfamida y prednisona a dosis de 1 miligramo kilo día, con reducción a la mitad en 3 a 6 meses, y se contraindica la anticoagulación. Finalmente, en cuanto al pronóstico, el 60% no desarrollará manifestaciones graves de la enfermedad. El pronóstico mejora después de los 40 años de edad. Las manifestaciones neurológicas o vasculares pueden aparecer hasta los 5 o 10 años después del diagnóstico. Y en cuanto a las causas de mortalidad, la rotura de neurismas pulmonares o periféricos, afectación neurológica y gastrointestinal. Muchas gracias por vuestra atención y podéis dejar cualquier duda o inquietud en los comentarios.